los ungidos de Dios. Pero el que garantiza que ustedes y que nosotros pertenecemos a Cristo y el que nos ha ungido es Dios. Estimados hermanos y amigos, hoy vamos a estudiar este importante tema: los ungidos de Dios. ¿Quiénes son hoy? El pasaje central que hemos escogido es segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 21. Lo vamos a leer en diferentes traducciones. La Nueva Traducción de Beson dice: pero el que nos afirma con vosotros en Cristo y nos ungió es Dios. La traducción Dios habla hoy dice: y Dios es el que a nosotros y a ustedes nos ha afirmado al unirnos a Cristo y nos ha consagrado. La Nueva Traducción Viviente dice: es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó. La Nueva Versión Internacional dice: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió. La palabra de Dios para todos dice: Dios nos da la garantía de que ustedes y nosotros pertenecemos a Jesucristo y nos ha dado su bendición especial. Y la traducción Biblia Latinoamericana de 1995 lo tradujo así: y Dios es el que nos da fuerzas a nosotros y a ustedes para Cristo. Él nos ha ungido. Como hemos leído 7 traducciones. Las traducciones leídas nos dicen que Dios nos ha ungido, nos ha consagrado, Él nos comisionó, nos ha dado su bendición especial. De modo que nos preguntamos: ¿de qué manera Dios ungió a sus elegidos? ¿Cuándo? ¿Cómo afecta a la persona? Es el apóstol Pablo que se encarga de aclararnos este tema en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 22. Leamos: y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que nos prometió. Nueva Traducción Viviente. Ahora veamos la Nueva Versión Internacional. El mismo pasaje: nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Veamos ahora la versión Palabra de Dios para Todos. Nos ha puesto una marca que muestra que le pertenecemos: el Espíritu en nuestros corazones, como garantía
de que nos dará todo lo que nos ha prometido. Así es, las personas elegidas llegan a ser propiedad de Dios, pertenecen a Dios y a Jesucristo, están consagrados. Pero, ¿en qué momento coloca Dios su espíritu en el corazón del creyente? Veamos lo que nos dice la Biblia. Según la Biblia, después del bautismo en agua, Dios pone su espíritu en el corazón del creyente. Este punto se hizo manifiesto en el primer siglo. En el Pentecostés del año 33 era común. El apóstol Pedro animó a su auditorio a bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo y así recibir el Espíritu Santo. Leamos lo que escribió Pedro, lo que dijo Pedro en Hechos capítulo 2 y versículo 38, y leámoslos en diferentes traducciones. Traducción, palabra de Dios para todos. Pedro les dijo: cambien su manera de pensar y de vivir, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Ahora leamos la traducción Dios habla hoy. Pedro les contestó: vuélvase a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. No hay dudas. Después del bautismo en agua, Dios también bautiza en Espíritu Santo al creyente. Dios, al poner su espíritu en el corazón del creyente, adopta a la persona como su hijo. De esta manera llega a ser hijo de Dios. Así lo explica el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 4, versículo 4 en adelante. Vamos a leer en la traducción del Nuevo Mundo. Pero cuando llegó el límite cabal del tiempo, Dios envió a su Hijo, que vino a ser procedente de una mujer y que llegó a estar bajo ley, para que librara por compra a los que se hallaban bajo ley, para que nosotros a nuestra vez recibiéramos la adopción de hijos. Ahora bien, porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y éste clama: Abba, Padre. Así es que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero, gracias a Dios. Por lo que acabamos de leer, notamos que la vida del creyente queda profundamente afectada. Su relación con Dios ha cambiado después de haber sido bautizado en agua y en espíritu. El creyente pasa a ser de la familia de Dios. Es un hijo de Dios. Leamos otra traducción. La palabra de Dios para todos. El mismo pasaje, Gálatas 4 en adelante. Pero cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo, que nació de una mujer y vivió bajo la ley.
Así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como sus hijos. Ustedes son hijos de Dios y por lo tanto Él puso el espíritu de su Hijo en nosotros y ese espíritu grita: querido Padre. Entonces ya no eres esclavo, sino hijo, y por ser hijo, Dios te ha hecho su heredero. Por esta experiencia maravillosa, el discípulo de Cristo siente en su corazón que está unido a la familia de Dios, que Dios lo protege y lo guía todos los días de su vida, de modo que todo cristiano genuino desde ese momento es parte de la familia de Dios, es un hijo de Dios. Antes de ser bautizado en agua y en espíritu, la persona era, a vista de Dios, hijo de la ira, hijo de la desobediencia. Leamos cómo lo explica el apóstol Pablo en la carta que escribió a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 hasta el 3. Además, a ustedes Dios los vivificó, aunque estaban muertos en sus ofensas y pecados, en los cuales en un tiempo anduvieron conforme al sistema de cosas de este mundo, conforme al gobernante de la autoridad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Sí, entre ellos, todos nosotros en un tiempo nos comportamos en armonía con los deseos de nuestra carne y hacíamos las cosas que eran la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos naturalmente hijos de la ira, así como los demás. Sin embargo, después de ser bautizado en espíritu por Cristo, su situación cambió totalmente. Ahora es un hijo obediente y fiel, un hijo a quien Dios ama mucho. Además de ser hijo de Dios, el creyente al recibir el Espíritu Santo llega a ser miembro del pueblo de Dios. Leamos lo que escribió el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Pero ustedes son un pueblo escogido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios, quien los escogió para que anuncien las poderosas obras que ha hecho y los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Antes, ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido compasión, pero ahora han recibido la compasión de Dios. Veamos otra traducción, la Nueva Traducción Viviente. Lo tradujo así: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo,
ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, pero ahora han recibido la misericordia de Dios. Así es, todo cristiano genuino es hijo de Dios y también miembro del pueblo de Dios, porque ha sido bautizado en agua y en espíritu. No se puede ser cristiano auténtico si no cumple con estos dos requisitos. Así lo explicó Jesús en Juan capítulo 3 y versículo 5 a Nicodemos. Leamos lo que dice Juan 3 y versículo 5. Jesús respondió: te digo la verdad, uno tiene que nacer del agua y del espíritu. Si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Sabemos que el reino de Dios es la congregación de discípulos de Cristo. Esto lo explicó Jesús al apóstol Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 18 en adelante, que hoy vamos a leer. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Jesús no estaba nombrando a Pedro el portero del cielo. Pedro entendió que Jesús le estaba dando privilegios especiales en la congregación de discípulos que estaba formando, edificando. De modo que la congregación de discípulos de Jesucristo es el reino de Dios. Y para entrar a esta congregación es necesario bautizarse en agua y en espíritu. De esta manera se llega a ser miembro del pueblo de Dios. Así que todo cristiano auténtico es hijo de Dios y también es miembro del pueblo de Dios. Nicodemo tenía que bautizarse en agua y en espíritu si deseaba ser del reino de Dios, la congregación cristiana. Algunos maestros religiosos entre los cristianos están enseñando que hay cristianos que no son hijos de Dios, ni son pueblo de Dios. Según estos maestros, hay millones de personas que no han sido bautizados en espíritu y no es necesario que lo hagan. Por eso solo son amigos de Dios, no son hijos de Dios. Además, que son extranjeros, no son del pueblo de Dios. Estos maestros están engañando a cristianos ingenuos al decir que el creyente puede ser cristiano si es bautizado en agua, aunque no haya sido bautizado en espíritu. Se han inventado la doctrina de 144,000 ungidos. Según ellos, solo 144,000 personas reciben el Espíritu de Dios. Están enseñando que solo 144,000 personas son los hijos de Dios, el pueblo de Dios. No encontramos ningún pasaje de la Biblia que diga eso. Todas estas ideas no las encontramos en las Santas Escrituras de la Biblia. Son inventos de estos maestros engañosos. Están manipulando algunos pasajes de la Biblia para apoyar sus falsas doctrinas. Veamos algunos ejemplos de las distorsiones de la Biblia que están haciendo.
distorsiones de la Biblia. A menudo citan el pasaje de Revelación 7:4 para apoyar la idea de que solo 144,000 personas son el Israel de Dios. Leamos el pasaje para ver si realmente dice eso. Vamos a leer en diferentes traducciones. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. La traducción Dios habla hoy dice: y oí el número de los que así fueron sellados, 144,000 de entre todas las tribus israelitas. La Nueva Versión Internacional dice: y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. La traducción Nuevo Mundo dice: y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. Como vemos, los 144,000 solo son una parte de las 12 tribus de Israel, no son toda la nación. A manera de aclaración, tomemos un ejemplo de la Biblia. El libro bíblico de Números, capítulo 1. Relata la inscripción de jóvenes de 20 años y más para servir en el ejército de Israel. Los inscritos fueron más de 600,000 hombres. Estos servirían en el ejército. Eran jóvenes tomados de las 12 tribus de Israel. Pero la población de la nación era cerca de 3 millones. Algo semejante es lo que se relata en Revelación 7:4. Se toman 144,000 personas de las 12 tribus de Israel y se las sella con el sello de Dios. Es obvio que las 12 tribus de Israel en este pasaje es un número más grande. Hagamos una gráfica para entender la idea. Este conjunto son las 12 tribus de Israel. De este conjunto sale un número de 144,000 cristianos sellados. Es el apóstol Pablo quien nos enseña que el Israel de Dios es el conjunto de todos los discípulos de Jesucristo. Leamos Gálatas, capítulo 6 y versículo 15 en adelante. Porque lo importante no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino ser una nueva creación. Que la paz y la misericordia estén sobre todos los que andan correctamente de acuerdo con esta regla de conducta. Sí, sobre el Israel de Dios. Nueva traducción del Nuevo Mundo de 2019. Queda claro que el Israel de Dios, de Gálatas 6:16, es el conjunto de todos los discípulos de Jesucristo a través de 20 siglos. Todos han sido bautizados en agua y en espíritu. Están en unión con Jesucristo. Son su iglesia, su congregación. Es de esta congregación de cristianos extendida por toda la tierra que Dios escoge a 144,000 personas cristianas para que reinen con Cristo en el cielo por 1000 años.
Compare con Revelación capítulo 5, versículo 9 al 10. De modo que entre los discípulos de Cristo hay personas que tienen esperanza de vivir en un paraíso en la tierra, y hay cristianos que esperan vivir en el cielo para reinar junto con el Cristo. Todo cristiano es parte del Israel de Dios. No olvidemos que Jesús prometió la vida en un paraíso al malhechor que moría ejecutado junto con él. Lucas capítulo 23, versículo 43 dice: y él le dijo: verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. El paraíso nunca estuvo en el cielo. Además, el apóstol Pedro nos escribe de un nuevo cielo y una nueva tierra que esperamos según su promesa. Por favor, compare con 2 Pedro 3:13. En este pasaje están las dos esperanzas para los cristianos: algunos para vivir en el cielo y otros muchos para vivir en un paraíso terrenal. Otro pasaje que se distorsiona es Lucas 12:32. Se explica que el rebaño pequeño en este pasaje son los 144,000 cristianos que tienen esperanza de vivir con Cristo en el cielo, para reinar junto con Él. Veamos el pasaje. Lucas 12:32. No teman, rebaño pequeño, porque su Padre ha aprobado darles el reino. Traducción Nuevo Mundo. Lucas 12:32, Nueva Versión Internacional. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Jesús, en este pasaje, ¿estaba tratando el tema de la esperanza celestial? Veamos el contexto. Examinando el contexto. Leamos Lucas 12, pero el versículo 1. Entre tanto se habían reunido una multitud de tantos miles que se atropellaban unos a otros. Entonces él comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Avancemos un poco al versículo 32. No teman, rebaño pequeño, porque su Padre quiere darles el reino. Un poquito más adelante, versículo 41. Entonces Pedro le preguntó: Señor, ¿haces esta comparación solo para nosotros o para todos? Fácilmente se puede ver que cuando Jesús dice rebaño pequeño, está comparando sus discípulos con los miles de personas que lo escuchaban. No estaba tratando de identificar a 144,000 que irían al cielo. En todo este capítulo, Jesús está tratando de preparar a sus pocos discípulos para que puedan enfrentarse a las dificultades y presiones por venir. Ellos iban a ser los primeros en ser miembros de su congregación, el reino de Dios. Esta congregación todavía estaba por formarse. En el Pentecostés del año 33 era común. Israel natural estaba a punto de perder el privilegio de ser el pueblo de Dios. Vea, Mateo 21:43. A sus discípulos se les estaba dando el privilegio de ser
los primeros en ser miembros del reino de Dios, la congregación de Cristo. La esperanza de vivir en el cielo, Jesús la mencionó por primera vez a sus discípulos la noche antes de ser ejecutado. Compare con Juan 14, 1 al 3. Antes de esa noche, Jesús nunca dijo a sus discípulos que irían a vivir con Él al cielo. No hay ningún registro en los evangelios que indique que Jesús les haya prometido vida eterna en el cielo durante su ministerio. La visión que tenían los apóstoles sobre el reino de Dios estaba en relación con la nación de Israel. Para ellos, Israel era el reino de Dios y ellos esperaban que Jesús restaurara ese reino a la nación de Israel. Por supuesto, Jesús tenía otra visión sobre el reino de Dios, como ya hemos visto. Los apóstoles no entendían a Jesús. Note lo que le preguntaron en el momento antes de partir al cielo. Está registrado en Hechos capítulo 1 y versículo 6. Entonces, cuando ellos se reunieron, le preguntaron: Señor, ¿vas a restaurar el reino en Israel en este tiempo? Es obvio que sus discípulos no tenían la visión de Jesús con relación al reino de Dios. Para Jesús, el reino de Dios, o reino de los cielos, era su congregación de discípulos. Esta congregación sustituiría a la nación de Israel como el reino de Dios. Con relación a la vida eterna, muchos judíos esperaban la resurrección de entre los muertos y así conseguir la vida eterna aquí en la tierra. Compare con Juan capítulo 11, versículos 20 al 24. En este pasaje, Marta dice que esperaba ver a su hermano Lázaro cuando ocurra la resurrección. Así es, el reino de Dios, la resurrección, la vida eterna y el paraíso estaban todos relacionados con la tierra. De modo que es una interpretación equivocada decir que en Lucas 12:32 Jesús estaba hablando de 144,000 personas que irían al cielo. La promesa de vivir en el cielo con Jesucristo la hizo por primera vez a sus discípulos durante la cena del Señor. Además, esa misma noche, Jesús habló a los apóstoles de reinar y juzgar a las 12 tribus de Israel. Leamos Lucas capítulo 22, versículos 28 al 30. Dice: Ahora bien, ustedes son los que en mis pruebas se han mantenido a mi lado, y yo hago un pacto con ustedes para un reino, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, sobre las que gobernarían los apóstoles, no estaban en el cielo. Jesús se refería a todos los que, siendo sus discípulos, heredarían la tierra hecha un paraíso. Santiago llama a sus hermanos cristianos 12 tribus,
Leamos Santiago capítulo 1, versículo 1. Dice: de Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas por todas partes. Saludos. Es muy significativo que en la Biblia se denomina escogidos tanto a los cristianos que tienen esperanzas terrenal como a los que tienen esperanza celestial. En Isaías 65:22 se les denomina escogidos a los que heredan la tierra hecha un paraíso. Pero en 1 Pedro 1:1 al 4 también se les llama escogidos a los que heredan la vida en el cielo. De modo que todos los cristianos auténticos son escogidos, elegidos, consagrados, ungidos por Dios. Todos reciben el Espíritu Santo. Todos están en unión con Jesucristo y con Dios, el Padre Celestial, Jehová. La esperanza de cada cristiano es una operación del Espíritu Santo. En el siglo XXI, la congregación de discípulos fieles y obedientes de Jesucristo sigue funcionando. Jesucristo sigue edificándola y jamás será destruida. Este material ha sido preparado por Cristianos SC. Suscríbase en YouTube, búsquenos en Facebook, solicite su admisión al grupo, comparte este video con amigos y parientes.